Organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El juez Calama investiga por estos delitos a José Luis Rodríguez Zapatero y coloca en la diana a un canario también, Manuel Aarón Fajardo. Un tsunami político en toda regla que pone en jaque no solo al Partido Socialista, sino también al presidente Pedro Sánchez. Reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra. Todo mi apoyo al presidente Zapatero. Solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su Consejo de Ministros el señor Zapatero no habría podido delinquir. Estar investigado no es estar condenado y algunos quieren convertir la investigación en una condena automática. Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No he tenido ninguna relación. Esto está pringado hasta el cuello, señor Zapatero. La misma cantidad, en las mismas fechas. En las mismas fechas. Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor. Bueno, son ya las 10:38. Comenzamos en directo La Retranca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Como ven, tema estrella hoy, José Luis Rodríguez Zapatero y el caso Plus Ultra. Nos hemos rodeado una noche más de 4 analistas que nos van a ayudar a entender un poquitito más este caso. Está con nosotros Alberto Rodríguez, presidente de Drago Canarias. Alberto, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? Nos acompaña también Ángeles Arencibia. Buenas noches, Ángeles, ¿qué tal? Buenas noches. Yanira Alfaya, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Y Jorge Betancourt, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no te he insultado. Eso llamarme analista, no sé yo cuenta de... Algo de eso hay, Jorge, algo de eso. Eso. Algo de eso hay, yo creo que sí. Oye, vamos a empezar con un titular, si les parece. Ángeles. Bueno, evidentemente hay un auto judicial con unas afirmaciones muy rotundas por parte de su autor, el juez Calama. Hay unos indicios, muchos indicios, es verdad. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que un hombre con semejante legado, un presidente que bueno, después hablaremos de ello, ¿no? Cambió esta sociedad en muchas cuestiones muy importantes, ponga todo eso en peligro, ponga en peligro ese legado por una cuestión de dinero. Me cuesta. Jorge, un titular. Sobre este tema de Zapatero. Chacho. Buen resumen. Vamos también con Alberto. Alberto, ¿qué diría de este caso? Bueno, yo a empezar partiendo desde la presunción de inocencia, que no quiero yo acabar en un juzgado, que me conozco ya y soy yo después el que acabo en un juzgado, decir que sorpresa ninguna y que al final PSOE y corrupción se están convirtiendo casi en sinónimos, y ya si hablamos del PSOE a nivel canario, pues nada, decir que tiene la mejor cantera de conseguidores de todo el Estado, que ya le gustaría a la Masía tener una cantera así. Yanire. Yo diría, siguiendo lo que apuntaba Ángeles, que el legado no da impunidad, que estamos asistiendo a la caída, al desmoronamiento de un icono de la izquierda, y que el tiempo dirá si de forma justa o injusta. Sobre el PSOE había un partido noqueado que empezó esparciendo un bulo sobre el origen de la causa y que ahora ya ha reculado y muestra respeto por la justicia. No. Gracias por la concisión. Le voy a pedir durante toda la noche que seamos así sintéticos a la hora de definir determinadas cuestiones que vamos a poner sobre la mesa. Pero vamos a hacer un resumen de cómo ha comenzado todo esto. Marta Rodríguez, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a todos y a todas. Si les parece, vamos a ver cronológicamente más o menos cómo se ha iniciado esta investigación, y para ello nos vamos a retrotraer, les voy a mostrar un mapa al año 2024. En ese momento, Suiza y Francia investigaban de manera independiente una supuesta red de blanqueo de capitales, una red internacional con vínculos con Venezuela. Ambos países una cooperación, ayuda internacional, y es entonces cuando la Fiscalía Anticorrupción española comienza a investigar el origen o digamos el uso que se había dado de esos 53 millones que se utilizaron para rescatar a la compañía Plus Ultra, de la que hablaremos mucho esta noche. Un caso que en estos momentos se encuentra en la Audiencia Nacional y que después, posteriormente, en el año 2025,
el autodenominado sindicato Manos Limpias se incorporó como acusación particular mediante una querella. Desde que conocimos ese auto el pasado martes, el expresidente Zapatero difundió a través de redes sociales el siguiente vídeo en el que se desvinculaba de toda acusación relativa a este caso. Reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo. Ya lo han oído, dice Zapatero que no tiene ninguna responsabilidad en este caso. Prometía también en ese vídeo Mayer atender a los medios de comunicación en los próximos días, decía él, pero de momento ha sido la única intervención en la que le hemos escuchado. Bueno, gracias Marta. Tendremos tiempo de seguir ahondando en este caso, pero les pregunto de entrada. El magistrado le atribuye el liderazgo de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias cuya finalidad era la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros. ¿Cómo suena esto, Ángel? Suena fatal, suena terrible, por eso está el país en shock, ¿no? Porque es que es una acusación tremenda, ¿no? Si Zapatero es el jefe de una organización criminal, pues casi apaga y vámonos, ¿no? O sea, es el papel que ha desempeñado en los últimos tiempos Zapatero respecto a Pedro Sánchez, respecto al PSOE, pues agrava, ¿no?, esta acusación, ¿no?, las consecuencias de esta acusación. En el auto no sabemos las pruebas que tiene el juez, porque la instrucción va más allá del auto, pero en el auto todas las referencias son de otros, ¿no? Son otros lo que dicen. ¿Tiene solidez este auto, Alberto? O sea, yo el auto está colgado en redes sociales, en internet, lo he estado ojeando por encima. Y evidentemente si todo lo que pone ahí es verdad, veremos cómo acaba el proceso judicial. Máximo respeto a esto y más allá de la broma inicial a la presunción de inocencia, pero al final esto tiene pinta, lo estábamos hablando antes en off, ¿no? Amigos, creaciones de empresas con un único cliente que es Plus Ultra y con unos únicos proveedores que son Zapatero y sus hijas, que le pagan por unos trabajos que no parece que sea excesivamente difíciles, y estamos hablando de cantidades, creo que a las hijas habló de memoria 239.000 euros y a Zapatero 490.000 euros. Y casualidad, esa empresa, si se produció el rescate de Plus Ultra, se llevó una comisión de un 1%. No sé. Jorge, por lo menos pero él dice que no tiene nada que ver con Plus Ultra. Bueno, a ver, él dirá misa porque es que lo que toca, ¿no? Tendrá que negarlo todo e intentar defenderse. Pero yo primero veo la contundencia del auto, porque es irrebatible lo que dice, ¿no? Es verdad que una acusación no es una condena, pero pinta muy mal. Y aquí lo que hay, para sintetizar, es A, un gobierno que genera dinero, que va a B, una empresa que se llama Plus Ultra, que le paga a un intermediario que le garantiza que le van a dar el dinero, y ese intermediario le paga a la última ficha de las filas, que es Zapatero y su red de empresas, entre ellas What the Fuck, la empresa de las hijas. Dinero que va de aquí a aquí y que tiene una línea que se sigue. El juez es que lo ha planteado de una manera absolutamente indiscutible. Sale de aquí y llega aquí y llega más o menos en las mismas cantidades. Lo que pasa es que el auto habla de más cosas. Plus Ultra es una vieja conocida canaria, luego hablaremos de ella, supongo, pero el auto habla también de petróleo venezolano. Del papel de Zapatero como mediador en la compra de petróleo. Tenía que él autorizar las compras de petróleo del gobierno venezolano a través de una encomienda que le debió haber realizado Delcy Rodríguez. Entonces, estamos solamente en el principio de algo mucho más gordo. Yanire. Estamos al comienzo de una instrucción. Lo que hay en el auto son indicios muy contundentes. El juez desgrana cómo funcionaba esta supuesta trama, esta boutique financiera, ¿no? Con 9 sociedades, que no es punto A, punto B, creo yo, como decía Jorge, que hay mucho más en medio, porque usaban hasta 9 sociedades, supuestamente, presuntamente, para camuflar el dinero, canalizarlo, que pase de una mano a otra, hasta acabar presuntamente en el bolsillo de Rodríguez Zapatero y de sus hijas. Ya hay algunas contradicciones, es decir, lo que demuestra también el auto con conversaciones que hemos podido leer todos de dirigentes de Plus Ultra,
que aludían a Zapatero, es que Zapatero mintió en la comisión de investigación del Senado del caso Koldo, porque decía que no hizo ni una mínima gestión, ni tuvo absolutamente nada que ver con el rescate de Plus Ultra, y sin embargo, dirigentes de Plus Ultra no paran de repetir el nombre de Zapatero en sus conversaciones. Que lo dicen ellos, o sea, en el auto, vamos a ver. Yo creo que estamos al principio de una investigación, esto es muy serio, es muy grave, las afirmaciones del juez son muy contundentes, este juez es un juez que tiene todos los comentarios sobre él son que es un gran profesional, que todo lo que está haciendo, que todo lo que está haciendo lo está haciendo bien. Se destaca que se levanta el secreto del sumario después, una vez terminado el proceso electoral en Andalucía, lo cual pues es un dato no es lo que suele ocurrir normalmente. Es un dato interesante, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Pero estamos al principio de una investigación. El Zapatero, pero espérate. Todas las afirmaciones que hay respecto a lo que tú has comentado, Yanire, de que Zapatero es la carta al Banco de Santander, en nombre del presidente Zapatero, pues en ningún momento es Zapatero el que dice, oiga, hágales el favor a estos chicos, ¿no? Sino que son una serie de personas que dicen, venimos en nombre de Zapatero. Claro, yo no me puedo abonar a la teoría de la conspiración, porque estamos hablando de conspiraciones que son del año 2020, antes de que Plus Ultra yo no estoy hablando de conspiración. Yo no estoy hablando de conspiración. Yo estoy hablando del auto. A ver, les hago una pregunta. De todo lo que han visto, ¿qué es lo más grave? Jorge. Para mí, 11 días antes del rescate de Plus Ultra, los dueños de la compañía se están felicitando porque el pana Zapatero lo había conseguido. Es verdad que no hay ninguna grabación o mensaje de Zapatero, pero es que Zapatero ha borrado sus mensajes y han desaparecido los teléfonos desechables que supuestamente le dio Julio Martínez. Pero yo creo que, a ver, si nos metemos a desmigajar mucho el caso, ¿no? La gente es que al final son muchos nombres, son muchas historias. Es decir, hay un rastro de dinero. Hay un rastro de dinero. Y el rastro del dinero va a terminar conduciendo, sí o no, a Zapatero. Ya lo veremos. Pero de momento, toda la pinta que tiene, bueno, hoy le han embargado las cuentas por el importe a él de 490.000 euros y la cuenta de las hijas, por la pinta que tiene. Es que están muy seguros del papel que ha jugado Zapatero. ¿Eso te parece lo más grave? Añado alguna de las frases que tú has dicho, esta que, perdón porque voy a utilizar una palabra malsonante, pero es literal. Vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín. Nuestro pana Zapatero, la que decía Jorge, detrás. No tenemos problemas de pagar al que mueva el hilo. Si asegura, le damos el doble cuando caiga el dinero. ¿Esto a qué suena, Alberto? Lo más grave de todo esto, Mayer, es la ruptura de esa figura que era como supuestamente ética y colocado en los altares de la moral para una parte de la sociedad española, ¿no? Y Canarias, por lo tanto, que tenía ya recursos económicos suficientes. O sea, él es un expresidente, tiene un sueldo vitalicio, cosa que no tiene la gente trabajadora normal, y mucha gente está viendo en sus casas, confiaron en él, a pesar de todo lo que ocurrió, que entraremos en el legado, y que ve que dice, tiene todo esto, tiene disposición, tienen hasta un chofer, tienen hasta un personal de confianza de por vida, y se meten en estos fregados por cantidades de dinero que para la gente trabajadora es mucho dinero, pero para esta gente no es tanto. Eso mismo me comentaba antes, Yanire. Es que no aprendemos en este país, porque miren, lo del legado, y yo he profesado profunda admiración por Zapatero en muchas cuestiones de su ejecutivo durante mucho tiempo, pero lo del legado lo he escuchado yo también mucho con el rey Juan Carlos I. Sí. Y miren de qué hemos acabado hablando. Pero un momento, Yanire, estamos aquí hablando ya como si esto hubiera sido juzgado y sentenciado. No. Y es que estamos Zapatero todavía tiene que comparecer como investigado. Por supuesto, pero lo que yo estoy diciendo claro, de la ruptura del corazón, me refiero de la ruptura de esa figura ética y moral. Por supuesto. Esa ruptura ya se produjo. Eso ha pasado. Eso ha pasado. Más allá de que ahora lo absuelvan y demás, lo absuelven, pero esas llamadas, esos mensajes, esos dineros de la familia, es como... Pero una pregunta, vamos a ver. ¿No hay un solo caso en España de corrupción? Y mira que ha habido, donde no se estuviera haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros del minuto uno. O sea, es que ahora vamos a descubrir
la presunción de inocencia, sí, pero la pasamos por el forro, porque en el momento que hay una acusación de una instrucción de un juzgado, ya todo el mundo está dando por hecho que pasa algo. Y el juez, este juez, además, Ángeles, no dice, no se cuida y no dice cosas. No. Mayer leyó un párrafo, hay más, permiten afirmar la existencia de una estructura organizada y estable dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero. Estable, orientada al ejercicio ilícito de influencia. Que no se corta ni un Déjeme que profundicemos en el auto, ya llegamos a ese punto. Aquí tengo el auto, 85 páginas, que nuestra compañera Marta nos va a sacar lo principal, nos va a extraer lo principal. Bueno, y tomo la palabra de Jorge porque me ha colocado mi siguiente pantallón, que precisamente empieza por ahí, ese auto de 85 páginas que recoge literalmente extractos como este. Se refiere a Zapatero como el líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias. ¿De qué delitos se le acusa? Pues de haber cometido presuntamente esos que están ahí: organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales. Por todo ello va a tener que comparecer el próximo 2 de junio en la Audiencia Nacional. ¿Y de qué cantidades estamos hablando? Lo estaban comentando también en la mesa. Vamos a verlo, porque Zapatero habría recibido en comisiones aproximadamente 1,5 millones de euros y sus hijas, cuya oficina también fue, como saben, objeto de unas revisiones este martes, 423.000 euros. En total, 2 millones de euros, prácticamente 2 millones que habrían recibido la familia Rodríguez Zapatero. Existen vínculos además con nuestro archipiélago. Dentro de un ratito vamos a profundizar en ellos, pero hay un nombre y una cara que vamos a ver también. Mencionaban su nombre hace un instante, Manuel Aarón Fajardo García. Es este hombre que está aquí, es hijo del histórico, era diputado, ahora es senador del Partido Socialista de Lanzarote, Manuel Fajardo, con quien hablaremos en unos instantes. A su hijo se le define en ese auto como el hombre de Zapatero en Venezuela. Creo que también podemos ver la extracción literal de ese texto, ahí lo tienen. Y bueno, deja, según parece, pues poco lugar a dudas, Mayer. Efectivamente, el hombre de Zapatero en Venezuela. Bueno, hasta hora de la noche, 10:54 minutos, en directo en Televisión Canaria, también en la Radio Canaria. Vamos a saludar al padre de Manuel Aarón Fajardo, que como saben es senador del Partido Socialista por la isla de Lanzarote, y le agradecemos que hasta hora de la noche nos atienda. Manuel Fajardo, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, un placer poder atenderle. Bueno, a ustedes un saludo para todos los contertulios. Eso histórico me hace viejito, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Manuel, una pregunta, ¿ha podido hablar con su hijo? ¿Cómo está? Hombre, a ver, sorprendido por la forma de enterarse de que su nombre aparece referenciado en un auto. Es cierto que no tiene la condición de investigado, es cierto que estamos en lo que es el principio de una investigación judicial. Es cierto que el juez, para mí, yo soy un defensor acérrimo de la independencia judicial, ha hecho lo que tenía que hacer, porque en definitiva yo creo, en mi opinión muy particular, que la redacción del auto deviene básicamente de lo que es el atestado que puede haber llevado a cabo la UDEF, y habrá que estar, como han dicho ustedes con anterioridad, a lo que pase el día 2 de junio, que es muy importante, ¿no? Claro. Pero ¿qué interpretación podemos hacer, Manuel Fajardo, de el hombre de Zapatero en Venezuela? ¿Qué significa esto? Eso habría que preguntárselo a la UDEF, ¿no? Que es la que da pie a que se dicte ese auto. Mi hijo vive en Venezuela, pero que yo sepa, ni nadie, y tengo total confianza en él, no es el hombre de Zapatero. Que conoce a José Luis, claro, igual que lo conozco yo, o igual que lo conocen muchas personas. ¿Pero él tiene alguna relación con Zapatero de tipo empresarial? ¿Ha cobrado de Zapatero? No, nada en absoluto. De todas maneras, ya te digo, él no tiene la condición de investigado. Si alguna vez Mayer tuviera la condición de investigado, para las explicaciones que sean oportunas, donde debe de darla, que es en el juzgado, ¿no? Claro. En el puesto de que al juez Calama... Manuel, y una curiosidad, ¿a qué se dedica su hijo en Venezuela? Es empresario. Empresario, pero ¿qué tipo de empresa tiene? Es un emprendedor, bueno, pues ha tenido diversas empresas. Ha participado desde una empresa de guaguas, que tú sabes que las guaguas en Venezuela funcionan muy mal, en el tema de bolsa. Está todo, cualquiera persona que quiera saber de mi hijo
puede entrar en Google, teclear su nombre y salen sus actividades, ¿no? No, sorprende, Manuel, ¿no? Que lo que hemos visto, lamentablemente, es que los venezolanos se vengan para Canarias o para España por la situación tan complicada que hay, pero su hijo ha hecho el camino inverso, ha ido a Venezuela y por lo que nos está contando ha tenido éxito allí en Venezuela, ¿no? Bueno, éxito relativo. Cualquier persona que pueda vivir en Venezuela, que está en una situación, como tú bien sabes, que no es buena, ¿no? Por eso se lo decía. No, bueno, porque él antes de Venezuela ha estado en otros sitios, ¿no? No es algo extraordinario, ¿no? Y creo que en Venezuela hay unos cuantos canarios. ¿Y él tiene contacto con el gobierno venezolano? ¿Tiene una relación estrecha con el gobierno venezolano o no tiene nada que ver? A mí me consta. Relación estrecha con el gobierno venezolano, a mí no me consta. Así de claro. Pero de todas maneras, ya te digo, te vuelvo a repetir. Eso, por ejemplo, no sale no se menciona en el auto dictado por el juez. Si te fijas, y si lo leen con tranquilidad, el auto, la única referencia que hace es a una frase extraída de abril del 2020, si no me equivoco, sí. Y algunas conversaciones en las que se le nombra que son de mayo del 2020, o sea, de hace 6 años. Manuel, que al parecer han sido entregadas por la policía norteamericana en un volcado, pero no quiero entrar en esa materia porque yo soy abogado penalista y bueno, ya si se produce esa citación en calidad de investigado, pues... Manuel, una última cuestión. Por lo que veo, por lo que estoy escuchando, usted pone las manos en el fuego por su hijo, está tranquilo con respecto a su hijo, y pone también las manos en el fuego también por José Luis. Sí. Por Zapatero también. Sí, yo a José Luis lo conozco hace mucho tiempo y jamás, te lo digo con total sinceridad, Mayer, y si no lo haría. Jamás le he visto el más mínimo intención de enriquecerse, ni ha pedido favores. Date cuenta que o sea, que usted cree que todo esto va a quedar en nada, Manuel. Yo sinceramente creo que sí. En cuanto a José Luis, por cierto, que ha tenido un entrenamiento a la hora de cuando se le tome declaración muy potente en el Senado, porque te voy a poner sobre la mesa una reflexión. A José Luis Rodríguez Zapatero se le hicieron en el Senado preguntas que solamente podía hacerse si se conocía con anterioridad el informe policial. O sea, que este informe se filtró, ¿cree usted? Yo lo tengo clarísimo. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues que se le pregunte al Partido Popular, que fue el que hizo no solamente el que hizo la pregunta, Mayer, sino que si tú me preguntaras ahora, oye, Manuel, ¿te ha sorprendido? No me ha sorprendido. Mira, hace 4 meses ya citaban a mi hijo en un digital en Península diciendo que José Luis lo había presentado como su sobrino. Manuel, tenemos que dejarlo por aquí, pero le agradecemos mucho que nos haya atendido hasta hora de la noche. Un abrazo fuerte, Manuel Fajardo. Nada, venga, buenas noches, luego, adiós. A ver, reflexiones. Buena suerte en el nuevo proyecto. Muchas gracias, Manuel. Ha habido preguntas con retranca, venga, adiós. Muchas gracias, Manuel. Un abrazo. Adiós. Bueno, ¿qué reflexiones le suscita esta conversación con Manuel Fajardo? Empiezo contigo, Alberto. Varias. La primera es lo que dice del informe de la UDEF. La utilización de los dos grandes partidos, del Partido Popular y del Partido Socialista, de los diferentes poderes del Estado y las instituciones a su favor para hacer cosas de este tipo, lo hemos visto en multitud de ocasiones y yo lo he vivido en mis carnes. Yo vivía, por ejemplo, con todo el tema del Supremo y demás, los autos, la instrucción, sentencia y demás, yo me enteraba por los medios de comunicación porque eso se filtraba, el gobierno, etcétera, la cadena era así y yo era prácticamente el último en enterarme. Esa sensación, por desgracia, la hemos normalizado. Y después la otra sensación que me viene también inmediata es, recuerdo mucha de la gente que está ahora en la cárcel, que están ahora imputados, que están condenados en vía de condenar, compartimos espacios sentados porque cuando estaba diputado en el Congreso tenía al lado y eran personas también amables, eran personas afables que tú veías y después cuando de repente saltaba el escándalo decía, o sea que a estas alturas ya de la película ya por desgracia pero seguro que todos los que nos están viendo les habrá llamado la atención que cuando les escuchaban ustedes es verdad que han mantenido la presunción de inocencia,
pero todos han dicho que esto huele muy mal. Y de repente saludamos a Manuel Fajardo, al padre del hombre de Zapatero en Venezuela, y ya han visto lo que ha dicho Jorge, que él cree que esto va a quedar en nada. Pero vamos a ver, primero es que el que no entienda que un padre lo que desea es que su hijo escape cuanto antes, en fin, pues le falta un agua, lo que diría cualquier padre, ¿no? O sea, mi hijo no ha hecho nada, es inocente, y por otra parte, el hijo de Manuel Fajardo es un empresario de a pata, es decir, no tiene ninguna vinculación, quiero decir, no está metido en ningún cargo público, no desarrolla ninguna responsabilidad institucional, en fin, no lo sé. Yo solamente creo que si está vinculado a Zapatero en Venezuela debe estar vinculado al petróleo, pero porque la vía de conexión de Zapatero con el gobierno venezolano es la vía petrolera. Pero dicho esto, es verdad que ha habido un volcado de teléfonos por una agencia, hay 3 agencias norteamericanas, pero una de ellas ha dado un volcado de teléfonos intervenidos en operaciones en Venezuela. Hay datos que ha aportado el Pollo Carvajal, hay datos que ha aportado ¿no? Se llama el empresario que detuvieron, Alex Saab, perdón. Y todos esos datos van a ir a nutrir probablemente la causa que, si procede, se abrirá. Y que para mí es la gorda. Es decir, porque aquí en España estamos hablando, claro, el dinero de aquí es nuestro, es decir, son 53 millones de impuestos a todos los ciudadanos de este país, que se fueron a rescatar una compañía que prácticamente estaba en quiebra, que se declaró estratégica cuando tenía el 0,03% del tráfico. ¿Y 3 aviones? Sí, exacto. O sea, una cosa de risa, ¿no? Pero la cosa más gorda a la que podemos enfrentarnos es descubrir un operativo, te repito, con el petróleo venezolano, donde Zapatero pudo actuar de mediador, que es lo que se sugiere en el auto, ¿no? Claro. Bueno, vamos a escuchar precisamente a Pedro Sánchez, que desde el Congreso le daba todo el apoyo a José Luis Rodríguez Zapatero. Todo mi apoyo al presidente Zapatero. El presidente Zapatero, señor Feijóo, no nos metió en una guerra ilegal, no mintió a los españoles ante el peor atentado terrorista de la historia de España, no. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Esto nos suscita la pregunta, Yanire, ¿Pedro Sánchez tiene algo que ver en esto? Vamos a ver, si se demuestra que hay tráfico de influencias, tiene que haber una autoridad o un funcionario del Gobierno de España implicado que haya facilitado también ese rescate a Plus Ultra. Con lo cual, yo creo que, además todos sabemos, Zapatero es el principal asesor de Pedro Sánchez, no se puede desvincular, por mucho que ahora no esté en activo Zapatero en la política. De todas maneras, yo, escuchando todo el argumentario, ¿no?, que está desplegando el Partido Socialista, escuchando también a Manuel Fajardo ahora, me quedo con la duda, y me gustaría conocer, y a ver si en los próximos días tienen oportunidad de contestarlo, si creen que esto es un montaje, de verdad. Porque ha puesto el acento Manuel Fajardo en ese volcado de información y en esa colaboración de las autoridades norteamericanas. ¿Creen que esto es un montaje y que esas conversaciones no existieron? Ángeles, ¿esto es un montaje? Lo que hay es una investigación judicial que está iniciándose. Hay un derecho a la presunción de inocencia. Sí, nadie lo quita. Y la situación de ahora de Zapatero es de investigado. Ni siquiera ha declarado él. O sea, es que esto es un proceso. Y Alberto, tú lo has sufrido. O sea, sí. la justicia tiene un proceso y hay que respetarla. Y es muy grave porque estamos hablando de una cuestión que afecta, que tiene unas consecuencias ajenas a la justicia, ¿no? Ajenas a lo que le pueda pasar a él si va a la cárcel, sale libre. Hay más consecuencias. Entonces, en este proceso, yo creo que es esencial que la justicia, que el procedimiento judicial transcurra con todas las garantías. Sí. Eso es esencial. Y no podemos decir, como tú has dicho hace un momento, que claro, que como hay un auto, pues ya todo el mundo piensa y eso es lo que pensamos siempre. Porque eso es lo contrario de lo que dice la lo que estaba diciendo, publicaba hoy el periódico El País, que puede ser determinante antes de esa declaración del 2 de junio, lo que diga Julio Martínez. Y si llega un acuerdo o no con la Fiscalía. ¿Lo ves así, Jorge? Sí, claro que lo veo así. Pero repito una cosa, es decir, a mí me encanta que estemos aterrizando en resucitar la presunción de inocencia. Ojalá de aquí en adelante lo practiquemos en todos los casos. No ha sido así en el pasado.
Yo creo que... Ni ellos, ni el propio ni ellos Partido lo han hecho, Socialista, sí. ahora Ni cuando ellos se ve lo han afectado hecho. a su Comparar- figura es cuando la pone sobre la mesa, pero cuando afecta a Alberto, que lo que está en juego es Alberto nuestro no lo sistema. dirá, Alberto no lo dirá. Pero comparar lo de Alberto Rodríguez con meter la mano en la caja del gofio, en la lata del gofio, es que no tiene color. Es decir, es que estamos hablando... No me refería en absoluto a eso. Ya, pero No me es refería en que sí, absoluto pero a eso, él, no me Alberto, malinterprete. fue condenado y apartado de su Antes del escaño. juicio. Apartado de su condenado antes del juicio y apartado de su escaño por otra cosa que no tiene nada que ver absolutamente con la corrupción política. Igual tiene que ver con la violencia política o con el mal carácter. No, ya, pero sí, pero lo has Tiene mal dicho. carácter, Y Alberto. como la gente que no está... Ahora tiene mal carácter, Alberto. No, digo que podría tener... Sí, cuando está... Lo que queríamos decir cuando es está que las malas, no... Yo estoy de acuerdo con lo que decía Ángel, estoy de acuerdo. Lo que pasa es lo que me gustaría es que se hiciera siempre. Claro. Y ahora el Partido Socialista se rasga las vestiduras, ahora oímos que a saber si es verdad o no, que dice que la UDEF, que filtró el informe, que hizo no sé qué, que el volcado y demás, y es como, si esto te parece mal, si te parece éticamente reprobable, moralmente reprobable, hazlo siempre. ¿Sabes cuál es el Bueno, vamos a ver si les parece... Antes de seguir, si les parece, vamos a ver la respuesta de Alberto Núñez Feijóo y también lo que decía Gabriel Lufeo. Solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su Consejo de Ministros el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí. Que existe una cacería judicial. Sí. Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor. ¿Coinciden ustedes con Alberto Núñez Feijóo cuando dice eso? Si en el Consejo de Ministros no hubiera podido delinquir Zapatero. Ni con Feijóo ni con Rufián. Cuando dice que la figura es un enorme activo para la izquierda, además, es que tenía ganas de intervenir antes, me corté mientras hablaba Pedro Sánchez y hablaba del legado. Que lo que dijo Pedro Sánchez es verdad, todo eso es verdad que lo hizo Zapatero, pero también Zapatero hizo la reforma laboral, congeló las pensiones, le bajó el sueldo a los funcionarios, abarató el despido, activó las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos, firmó, modificó la Constitución con el artículo 135 de la manita del Partido Popular para que se priorizara pagar la deuda de los bancos en vez de pagar los servicios públicos. Todo lo hizo Zapatero. Es que a mí me toca en primera persona, primero porque en mi casa, porque mi madre era maestra y le recortaron, le quitaron las pagas extras y demás, y después porque nosotros en la calle, supongo que por cercanía generacional, nosotros le montamos el 15M al gobierno de Zapatero. Fue contra el gobierno de Zapatero. O sea, que eso de que ese legado, esa parte de los derechos civiles que consiguió, por supuesto. Y todo el mundo se lo pone en valor. Pero todo el resto de lo que hizo, nosotros no lo olvidamos. Yo no lo olvido. No olvido la segunda huelga legislatura general. fue caótica desde el punto de vista económico. Caótica, absolutamente caótica. Pero Mira, ¿fue a mí la caótico? postura, ¿Fue caótico? hombre, económicamente, los brotes verdes, La todavía segunda, nos acordamos la de los brotes segunda verdes, vamos. legislatura. La Pero, segunda, de todas maneras, a mí la postura del Partido Popular pidiendo elecciones también me parece incluso infantil. Incluso infantil. Y yo quiero recordar que Mariano Rajoy se fue del gobierno, no se fue, lo echaron cuando ya había una sentencia por la caja B del Partido Popular. Y hubo entonces una moción de censura. ¿Por qué no da un paso el Partido Popular? ¿Por qué no mueve ficha y presenta una moción de censura? Porque no tiene, Estamos viendo ahora mayoría para ganar. El problema que hay es... Estamos viendo ahora, perdona, Jorge, simplemente para comentar estas imágenes, el momento en el que Pedro Sánchez se entera de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Perdona, Jorge. Sí, no te preocupes. Te decía que la legislatura, la primera y segunda legislatura de Zapatero, pues tendrán tantas opiniones como personas hagan opiniones sobre eso. ¿Ibas a decir otra cosa? Sí, pero mejor me callo que estamos en horario infantil. A mí me parece, desde luego, absolutamente impropio, por no decir otra palabra más gruesa, decir que Zapatero acabó con ETA. Me parece lamentable, ¿no? Lamentable. No solamente por la gente que murió con un uniforme puesto con un tiro en la cabeza, ¿no? Intentando acabar con ETA, sino porque fue un trabajo colectivo. Pero yo quería decir otra cosa que me preocupa más. En el año 98,
un tipo que se llamaba Costa decía que España necesitaba la llegada de un cirujano de hierro porque España no funcionaba, porque aquello era un desastre. Llegó el cirujano de hierro, que era primo de Rivera, y después llegó otro que se llamaba Franco, ¿no? A mí lo que me aterra de este país, Mayer, es que este juego de políticos en la corte madrileña, porque esto todo se produce en el ombligo de Madrid, ¿no? Está creando la sensación en los ciudadanos de que esto es, lo que decía Rufián, una mierda. De que esto es una mierda a tamaño natural. Si tú hablas con alguien en la calle, te dice, es que todos son iguales. Y es mentira, no todos son iguales, pero la apariencia que están dando es que todos son iguales. ¿Se está acostumbrando la gente a la corrupción? Sí, ¿La está normalizando? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Y esto no es grave? Yo creo que sí. Totalmente grave, hay una sensación de hartazgo. La corrupción pero peor, hay una brecha con el sistema judicial y están siendo los partidos políticos muy irresponsables y están agrandando la desconfianza de la ciudadanía hacia el sistema judicial. Pero que tengamos investigado a José Luis Rodríguez Zapatero, que fue presidente del gobierno, ¿no nos dice que el sistema judicial está funcionando bien y que el que la hace la paga? Vamos a ver. Porque alguien podría pensar, hombre, después de haber sido presidente del gobierno, ¿cómo le van a abrir esta investigación? Pues ahí está. Bueno, y también tenemos otros ejemplos en los que no se abrió unas investigaciones que a lo mejor querríamos que se hubieran abierto. Pero yo creo que es muy importante, hombre, tenemos a un M. Rajoy ahí que no sabemos quién es, ¿no? Es una cosa que ahí está, ¿no? Y después la operación Kitcher, ahí hay unas cuestiones que se quedan en el ministro de Interior y mucha gente se pregunta, bueno, y más arriba no lo sabían, ¿no? Bueno, pero yo lo que creo es que en este momento es tan grave esto de lo que estamos hablando, las acusaciones son tan graves que yo coincido con Rufián. Si es verdad, es una mierda. O sea, si es verdad, es que tenemos a un tipo que ha sido considerado o que ha presumido o que ha dado la imagen de faro de la democracia y resulta que eso no era cierto. No. Pero si es mentira y es un montaje, es mucho más grave. Es mucho más grave. Si es un montaje, es mucho más grave. Pero el juez Calama, perdón, es que quiero recordar a la parte de la trayectoria del juez Calama. El juez Calama posibilitó que se abriera un caso contra el vice Pérez. El juez Calama, por ejemplo, también archivó una denuncia que tenía el marido de Manuela Carmena. O sea, el juez Calama no es sospechoso de ir apuntando contra partidos políticos porque él tenga sus intereses. Vamos a repasar los vínculos de este caso con Canarias. Marta, ¿qué destacamos? Bueno, veríamos ese ejemplo del hijo de Manuel Fajardo, pero hay dos casos más o dos vínculos más que existen y que les voy a enumerar. El primero nos lleva hasta el año 2020. Recordarán el año de la pandemia, el año principal donde comenzó la pandemia, momento muy difícil para conseguir mascarillas, EPIs, guantes, materiales de protección. El gobierno de Canarias en ese momento contrata 2 vuelos para traer ese material de China y se lo adjudica a una aerolínea denominada One Airways, dedicada fundamentalmente a esta actividad, pero que finalmente no tenía el permiso para poder desarrollar esa ruta y que se lo subcontrató a la aerolínea Plus Ultra, de la que hemos venido hablando. Ese es uno. El otro vínculo, el de la casa que José Luis Rodríguez Zapatero adquirió en el año 2017 en Lanzarote, esta que está aquí en el Risco de Famara, en el norte de la isla, después de haber pasado sus vacaciones mientras era presidente, decidió adquirir esa casa por valor de 1,2 millones de euros. Se le suele ver por allí y hemos hablado con sus vecinos. Esto es lo que nos han dicho. Viene varias veces al año, Semana Santa, verano, Navidades. Como persona siempre ha sido educado y correcto. Yo creo que una vez lo vi corriendo la cuesta para arriba porque corre todos los días 10 kilómetros. No se mueve ni corriendo ni cuando está en casa, con la garita que tiene allí montada. Es más agradable porque estamos acostumbrados a movernos en libertad y a movernos en tal cual, y cuando aparece él, bueno, antes de que aparezca ya sabemos que va a venir, más que facilitar o publicitar de alguna forma la isla, lo que hace es denigrarla. Ya no es el Coldo, ya no es el Ábalos ni el Aldama ni nada, sino lo que va a venir detrás. Bueno, no se han metido en cuestiones judiciales estas personas, Mayer, pero sí que hablan de lo que les altera la vida en ese magnífico rincón de Lanzarote. Hombre, buen gusto tiene, Jorge, ¿no? Sí. El rinconcito es muy bonito de Lanzarote. Sí, un pisito ahí, ¿no? Modesto estudio, no está mal. Pero vamos a ver, yo creo que por el año
está lejos de entrar dentro de esto que estamos hablando ahora, ¿no? No así sus otras propiedades, porque también va a hacerse un arqueo del patrimonio de Zapatero ahora, porque ahora le van a pasar por el Turbix, eso es lo que tiene el derecho penal, ¿no? Pero yo quiero decir una cosa, lo de Plus Ultra vinculado a Canarias es que es muy divertido. Tú vas a hacer una obra en tu casa, ¿vale? Y llamas a una empresa de fontanería para que te haga el baño y tal. Entonces la empresa de fontanería te dice, mira, yo encantado de que me des la obra y tal, pero es que no tengo ni trabajadores, ni tengo materiales, ni estoy dado de alta como empresa de fontanería. Bueno, pues no te preocupes, yo te pago, hazme el presupuesto de la obra, yo te pago y tú subcontratas a otra, ¿no? ¿Tú crees que eso es normal? El gobierno de Canarias le adjudica a una compañía aérea, One Airways, que no tiene aviones, que no puede volar, le adjudica el transporte de las mascarillas. Y la compañía, supongo, se habrá quedado con una comisión, con lo cual el contrato se habrá encarecido, o bueno, son una ONG, ¿no? Y contratan a Plus Ultra. A Plus Ultra, que es la que trae las mascarillas desde China hasta Canarias. Qué curioso. Plus Ultra, que está conectada con Venezuela, que está conectada con la trama Coldo, que está conectada con dos casos que ya se han llevado por delante a dos secretarios de organización del PSOE, un ministro y un asesor. Qué curioso. No. Oye, ahora que dices esto, Jorge, me está recordando también otro punto interesante de esta operación, que es la de que se sabía que Plus Ultra tenía deudas con la Seguridad Social. Sí. Y se habla de esa conversación que pudo mantener con Escrivá. ¿Ustedes ven algo raro también aquí, Alberto, en esto? Sí, ahora están saliendo a decir que, bueno, que eso en su momento se hizo con un montón de empresas, ¿no? Cuando vino la crisis, el COVID y demás. Y yo supongo, yo me ponía en la piel de un mogollón de autónomos que estarían oyendo eso mientras, o sea, esas propias declaraciones mientras lo dice, que las pasaron canutas para salir adelante en la pandemia y demás, que no les perdonaban ni esta, ni un euro. Que no les perdonaban, pero ni un euro. Pero ni un euro, y además Ahora, recuerdo la lo último que he leído, Alberto. Bueno, o sea que lo tuvimos en comparecencia y todo en el Congreso de los Diputados y los ERTE salvaron la vida de un montón de gente. Y para las empresas. Y para las empresas. Y en Canarias los ERTE no tienen nada que ver con el tema. Si tú tienes una empresa y le debes dinero a la Seguridad Social... No tiene absolutamente nada que ver. No te pones unos que estamos desdeñando el sistema de protección que se estableció en la pandemia. Pero que hubo un montón de autónomos durante la pandemia que lo pasaron horrible. También hay que decir que el rescate de Plus Ultra pasó todos los filtros, y que no tuvieron esa condonación, eso es una verdad como un templo. Y que hubo un montón de gente que se quedó fuera de esa protección también. Esa deuda, parece ser que hay una figura que es que se pospone, como si se renovara, la verdad que ahora mismo no recuerdo la... Se le da una para adelante. Pero la reunión de Escrivá se produce a posteriori de que esa decisión ya está tomada y se produce a petición de Escrivá, ¿no? Vamos a ver, yo no quiero decir, yo no quiero decir que Zapatero sea, yo no voy a afirmar que Zapatero sea inocente, desde luego que no. Hay un auto judicial de 88 páginas con unas afirmaciones muy rotundas por parte de un juez al que está comúnmente considerado un buen profesional. Pero lo que yo sí quiero decir es que estamos en un momento grave para nuestro sistema democrático, que tenemos sorprende, estar... Ángeles, lo que decía antes Jorge, ¿no? Que a una empresa que tiene una deuda importante con la Seguridad Social se le otorguen 53 millones de euros de rescate, ¿no? Sí. Aunque lo último que he leído es que se reconoció la deuda y que eso vale. Esa deuda, sí, se ha reconocido 2 veces, por lo visto. Tú adquieres el compromiso de que, como si te la pospusieran con intereses. Te posponen la deuda con intereses. Y esta reunión con el ministro se produce una vez, eso ya está resuelto y no tiene que ver con esto, pero al parecer, si les parece, vamos a recuperar el argumento de Manuel Fajardo. Recuerdan que Manuel Fajardo hace un momentito nos decía que a él le llamó la atención que las preguntas que se hicieron en la Comisión de Investigación en el Senado sonaban a que los que preguntaban ya tenían esa información. Vamos a ver alguna de esas preguntas. No tengo una sociedad, no he tenido nunca una sociedad, ni aquí ni en ningún sitio del mundo. Vale. Falso. Por ejemplo, Huawei. Yo no he cobrado ninguna comisión de Plus Ultra, absolutamente ninguna. No he tenido ninguna relación. A través de análisis relevante. La misma cantidad, en las mismas fechas. En las mismas fechas. ¿Usted pringao?
hasta el cuello, señor Zapatero. Hasta el cuello, señor Zapatero. Usted no tiene autoridad para cuestionarlo. Después de ver esto, ¿qué conclusiones sacan ustedes, Yanire? Pues que hay varias cosas en las que yo creo que Zapatero mintió en la comisión de investigación. Vamos a ver, dijo textualmente en esa comisión de investigación: en alguna ocasión Julio Martínez, su amigo, me comentó sin detalles que tenía alguna relación con Plus Ultra. Hay conversaciones en ese auto, ya lo hemos dicho, de dirigentes de Plus Ultra hablando con Julio Martínez. Por cierto, se refieren incluso a esos intermediarios de Zapatero como lacayos de Zapatero. Decía en la comisión de investigación José Luis Rodríguez Zapatero: puede que le haya saludado alguna vez al presidente de Plus Ultra, pero saludo a miles de personas. Relaciones no tengo. Dice el auto en referencia a una llamada de Zapatero con el presidente de Plus Ultra que tuvo ese contacto también con el presidente, con Solá. Entonces, hay varias cosas en las que... A ver, una rondita rápida. ¿Mintió en la comisión de investigación Rodríguez Zapatero? Se verá en cuanto se desarrolle el proceso judicial. ¿Pero con el auto en las manos, Alberto? Sí. ¿Jorge? Sí, vamos a ver, con lo que afirma el juez ahí, caso de ser cierto, metió una trola como importante. Claro. Se verá con el proceso, claro, se verá cuando se contrasten, se vean datos y se continúe la investigación. Por lo que hay en el auto son otras personas diciendo que cuentan con Zapatero. Es como si yo digo, no, yo cuento con, no, Yanire me apoya, y tú no tienes ni idea a lo mejor. Y yo estoy diciendo, sí, no, es que vengo de parte de Yanire. Como es la, o estamos ante puede un ser montaje eso, no. internacional, no tiene o Zapatero mintió en la comisión de investigación. Y al final es lo de Aldama, es lo de Coldo, y al final están en la cárcel. ¿Qué creen ustedes que va a hacer Julio Martínez? A ver, Julio Martínez, no lo sé, no tengo ni idea, depende. Las lealtades cuando estás enfrentado al derecho penal se suelen esfumar, ¿no? No en todos los casos, porque mira ahí Coldo y Ábalos han formado un tándem curioso, ¿no? Pero a veces un pacto con la Fiscalía te asegura que en vez de estar 10, 15, 20 años te vas a meter la mitad o menos, ¿no? Sí. O sea, o incluso puedes, si te conviertes en el delator de todo el mundo, puedes escapar hasta, con la actual ley, ¿no? De colaboración puedes escapar bien librado. Lo que te digo es que es verdad, las dos cosas que se han dicho aquí es verdad. Ángeles dice, no, es que, vamos a ver, de momento solo hay cosas que dicen alguien de él. Él no ha dicho nada, no se le ve en ningún sitio, ¿vale? Pero Yanire acaba de decir una cosa que es cierta también. O se pusieron de acuerdo 25, ¿no? En montar una obra de teatro, hablando de Zapatero, cuando Zapatero no existía, ¿no? Y entonces esto es ya una conspiración de del KGB, no. O lo que hay es blanco. Está en una botella de cristal y viene de la vaca, pues va a ser leche. Bueno, vamos a escuchar cómo se analiza este caso desde Canarias. Empezamos con Elena Mañez, que es vicesecretaria del Partido Socialista en Canarias. No es una noticia agradable para el Partido Socialista. Zapatero ha sido sin ninguna duda el mejor presidente o uno de los mejores presidentes que ha tenido este país, porque estamos viendo un odio, una inquina, una rabia hacia José Luis con titulares que quieren condenarlo ya antes incluso de que se hayan presentado ningún tipo de prueba. Estar investigado no es estar condenado. Y algunos quieren convertir la investigación en una condena automática. Quiero dejar claro que por encima de todo está la presunción de inocencia. Presunción de inocencia, defiende Elena Mañez. Vamos a ver también lo que dice Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, que apunta que hay muchos asuntos que aclarar. A ver, estamos ante un hecho grave, inédito en democracia, por lo tanto no hay que restarle importancia. Nosotros siempre hemos defendido, primero, el respeto a los jueces y a la separación de poderes. Una democracia, en el caso de la nuestra, se sustenta en la separación de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Por tanto, máximo respeto a la judicatura. En segundo lugar, máximo respeto a la presunción de inocencia. Obviamente, todos tenemos derechos a poder explicar las cosas y a poder defendernos. Pero en el ámbito político es evidente que hay muchas incógnitas. Yo he tenido la oportunidad de leerme el auto en la noche de ayer, y que hay muchas preguntas que cuanto antes se despejen desde el punto de vista político, mejor. Muchas preguntas que suscita este auto. Y una voz más, la del vicepresidente del Gobierno y también presidente de los Populares de Canarias. Manuel Domínguez se pregunta qué más tiene que pasar.
qué más tiene que pasar en España, qué más tiene que suceder en nuestro país, qué más tenemos que ver, de qué más tenemos que avergonzarnos para que de una vez por todas haya una convocatoria de esas elecciones nacionales y que sea el pueblo quien decida qué es lo que quiere de cara al futuro y aceptarlo entre todos, pero no permita que España siga deteriorándose nada más de lo que estamos viendo en estos momentos. A ver, ahora que hemos escuchado a Manuel Domínguez, ¿debe presentar el Partido Popular una moción de censura, Jorge? Para perderla, no lo sé. En Madrid ahora mismo hay una comidilla, es la última que me han contado. En Madrid es el ombligo, como te decía antes, todo lo importante que pasa aquí es Madrid, lo demás es periferia, ¿no? Lo que se está hablando ahora es que algunos socios del PSOE ya están alarmados, porque ya es mucho, es Santos Cerdán, yo pongo las manos en el fuego por Santos Cerdán y terminaron toda la unidad de quemados, Ábalos, Coldo, los socios están empezando, algunos socios están empezando a marcar distancia, no solo a la izquierda, como por ejemplo Rufián. Habló de Junts y habló del PNV. El PNV gobierna con el PSOE del País Vasco, es muy difícil que haga nada, pero se está hablando de una moción de censura instrumental donde un partido político, el Partido Popular, presenta al candidato o quien sea con un único punto en el programa de ese gobierno que ni siquiera se debería convocar elecciones. Ángeles, ¿debe presentar una moción de censura al PP rápidamente? Pues sí, podría presentar. sí. ¿La perdería, como dice Jorge? No lo sabemos. Yanire. Yo creo que tiene todo el derecho, es un instrumento que ya se ha usado además en esta democracia. Otra cosa es que a los socios, y tengo mis serias dudas, a los socios del Partido Socialista les convenga en estos momentos unas elecciones. Tengo mis serias dudas al respecto porque ya hemos visto lo que ha pasado con el órdago que le ha lanzado el PP al PSOE con estos adelantos electorales en comunidades. ¿Y Alberto? Yo viví en primera persona 2, que parecía que no iba a salir ninguna y la segunda salió adelante. Al final hubo giros de guión en el último momento y salió la moción de censura adelante. Yo coincido con Yanire lo que dice, o sea, hay socios de las nacionalidades históricas, tanto de derecha como de izquierda, que están poniéndose una traba en la nariz ante todo esto, pero que saben que si entra la extrema derecha... ¿Pero debe presentarla el PP? ¿Sí o no? Bueno, es una decisión que tiene que tomar el Partido Popular y es una herramienta constitucional y democrática que ellos tienen la posibilidad de hacerlo por el número de diputados que tienen, que se atrevan y que se lancen a hacerlo si quieren. Bueno, intenso el debate en torno a José Luis Rodríguez Zapatero y como han visto nos queda mucho programa por delante, muy intenso y además con un tema muy importante que vamos a abordar en los próximos minutos después de una pausa publicitaria, que es el de la vivienda, la grave crisis de viviendas que sufre el archipiélago. Se han puesto soluciones sobre la mesa, algunas pueden ser ingeniosas y otras pintorescas. Las vamos a abordar después de una pequeña pausa. No hay vivienda para los canarios porque no hay para comprar y va a haber para los extranjeros que vengan de fuera. Los pisos de alquiler no hay tampoco, están carísimos. Un alquiler, 1.000 y pico euros. ¿Quién puede pagar eso? Alquilar solo ya prácticamente es imposible. Vamos a estar hasta los 40 compartiendo pisos. Nosotros tenemos unos derechos. Es una ¿me entiendes? Para todas aquellas personas que lo necesitan. Y 36 minutos, aquí seguimos en La Retranca, en Televisión Canaria, en la Radio Canaria. Hasta que salió la imputación de Zapatero, el foco estaba centrado en el resultado de las elecciones andaluzas, con la pérdida de mayoría, como saben, absoluta por parte del PP y del requisito de Vox para pactar la ya tan conocida expresión prioridad nacional. Marta, ¿qué es esto de la prioridad nacional? Bueno, antes de contestarte, si te parece, un minuto nada más para recordarle a las personas que nos están viendo que tenemos un hashtag, La Retranca 2, con el que pueden participar con nosotros a través de redes sociales, contarnos lo que les está pareciendo el programa o cuestiones que quieran aportarnos. Ahora sí, prioridad nacional. Empezamos a acostumbrarnos a oír hablar de este concepto, sobre todo a raíz de los acuerdos firmados por Partido Popular y Vox entre el 16 y 22 de abril en Aragón y en Extremadura. ¿Qué es exactamente? Pues, en definitiva, es favorecer
favorecer a los españoles por encima de las personas que vienen de fuera. ¿En qué? Pues, por ejemplo, en esto que vemos, en la adquisición de vivienda, en la asignación de ayudas sociales, incluso en la atención sanitaria. Por ejemplo, para comprar una vivienda de protección social se les pide haber vivido en España como mínimo 10 años o, en caso de alquiler, 5 años. Tendrán puntuación extra, digamos, si tienen vínculos con el territorio, ya sea desde el punto de vista laboral o familiar. Si hablamos de migración, se va a favorecer el retorno de los menores a sus países de origen, no se va a apostar por la distribución por distintas comunidades autónomas y además se va a prohibir la utilización de burka y del niqab en espacios públicos. Son las cuestiones que recogen esos acuerdos firmados, como decía, en Aragón y en Extremadura, pero con el paso de los días, Partido Popular se ha, digamos, no desmarcado, pero sí que ha suavizado su postura. Aquí vemos, para Vox, esa prioridad nacional sigue siendo favorecer a los españoles, pero el Partido Popular ha dicho, bueno, pues que no es tanto españoles, sino más bien residentes, apostar por el arraigo. La oposición, como se pueden imaginar, ha salido pues a criticar estos acuerdos, dicen que incluso pueden ser inconstitucionales y nosotros hemos querido preguntarles a los partidos con representación aquí en el Parlamento de Canarias. Lo que intenta es poner a unos en contra de otros y hacer valer que sus políticas son más inclusivas, que solo son ellos los que piensan en los españoles y un poco lo que intentan es diferenciar a unos ciudadanos de otros y que hayan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los partidos políticos están haciendo mucho énfasis en que la prioridad sean los partidos políticos y yo estoy empeñado en que la prioridad son los ciudadanos. Tienen que ser la referencia de la política. Esos espectáculos que hemos visto en algunas comunidades autónomas cuando leen los beneficiarios de esas viviendas de VPO o de esas ayudas, solo tienen que acudir a la fuente o preguntar en la calle lo que está pasando y eso no lo podemos consentir. Primero los nuestros, no significa que excluyamos a nadie, estamos poniendo una prioridad. Cuando los nuestros tengan lo que tienen que tener, oye, pues arreglamos el mundo. Aberraciones no vamos a votar nunca, disfrazadas de una cierta solidaridad con quienes aquí viven, cosa absolutamente falsa, además porque quienes aquí viven precisamente son todos los que viven, con independencia del lugar donde hayan nacido. Por tanto, jamás apoyaremos cuestiones que están dirigidas única y exclusivamente a sembrar odio. Que la prioridad nacional, estamos hablando siempre de arraigo de las personas con el territorio. Que le pregunten a Pedro Sánchez si es arraigo o si es prioridad nacional que primero del barco que está aquí o que estaba aquí en Granadilla hayan salido primero los españoles. Y a nosotros nos parece inconstitucional y además que carece de todo tipo de decencia, ¿no? Querer atender a las personas o no por ser españoles o no en materias como la sanidad o en materias como los servicios sociales, creemos que roza lo indecente. Nosotros sí hemos aprobado un decreto de arraigo que no tiene nada que ver con la prioridad nacional, sino para que la vivienda sea para las personas que llevan en Canarias viviendo como mínimo 12 años, ¿no? Eso creo que es una medida o iniciativa ilegal e inhumana. Quieren dividir la sociedad española en dos categorías de ciudadanos, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Empiezan por los migrantes, pero el siguiente paso será otros colectivos, LGTBI, las propias mujeres, los colectivos más vulnerables. Al final llegarán con esta iniciativa a buscar incluso a aquellos que no piensan como ellos. Hay muchos aspectos que comentar después de escuchar estas declaraciones. El PSOE hablaba de que se empieza por los extranjeros, se sigue por las mujeres, por los colectivos LGTBI. Hablaba, por ejemplo, el portavoz de Nueva Canarias de que siembra odio, acuerdos como estos. Y, por ejemplo, desde Coalición Canaria hacía David Toledo alusión a esa medida que ha aprobado también el Gobierno de Canarias, en este caso apostando por el arraigo también para la concesión de viviendas. Lo del arraigo de 12 años de residencia, ¿tiene algo que ver con la prioridad nacional, Jorge? Tiene algo que ver con la prioridad nacional canaria, que a lo mejor no es la prioridad nacional española. A ver, yo creo que hay ciertas diferencias entre el arraigo y la prioridad nacional. Lo otro es un concepto político, el arraigo es un requisito como cualquier otro, ¿no? Quizás sea discutible el número de años que puedas decir o los años de residencia que debe tener un municipio, pero yo sí creo que Canarias tiene que tomar alguna medida para controlar la demografía. El gran problema de Canarias es demográfico. 20.000 personas cada año, ¿no? Claro, es que esto no se puede aguantar, es decir, no hay cuerpo que lo aguante. Alberto. Aquí da para hablar lo que he entendido.
Lo primero, bueno, escuchándolo es que mienten más que hablan, ¿no? Esta gente cuando dice, no, la prioridad nacional los nuestros, sí, los nuestros se refiere a lo de su partido, que lo primero que hacen es más entrar a los gobiernos, se suben el sueldo, y si hablamos que estábamos hablando antes de que si Plus Ultra, que si la trama, no sé qué, pues el día que se pongan a escarbar en disenso en la fundación de Vox, que lo dicen hasta sus propios militantes, sus propios cargos públicos, que derivan todo el dinero que pillan ahí, lo llevan a la fundación y después de la fundación eso no se sabe lo que hacen, eso es lo que hacen cuando entran a los gobiernos, cuando tocan poder, y esa es su prioridad nacional. Y después, digamos, respecto al concepto, no nos equivoquemos jugando el concepto, ¿eh? Esto es un fenómeno, esto es discriminación, y es discriminación que tampoco per se es mala, es discriminación que está presente en la legislación tanto canaria como española, como es la discriminación positiva, por ejemplo, con respecto a mujeres, a personas con discapacidad. Pero lo de solicitar, por ejemplo, para no irnos, Alberto, lo de solicitar 12 años de residencia para las viviendas públicas, ¿lo ves bien? ¿Para que se priorice a los canarios que llevan más tiempo esperando por esa vivienda? Yo creo que no se ha hecho bien en el tabaco picado para caichimba dentro de la ley, y que hay colectivos vulnerables que van a sufrir eso, pero sí creo firmemente que es positivo y que tiene que haber una prioridad nacional canaria respecto a la gente que reside en Canarias con respecto a la gente que viene de fuera en condiciones de privilegio, porque cuando hablan y dicen no sé qué, porque la atención sanitaria y demás, lo que pasa es que los que lo ponen sobre la mesa, o sea, no podemos atribuir a un concepto, decir, este concepto de derecha, este concepto fascista, ¿no? Si esto está un pensador... Vale, pero me quedo entonces, Alberto, con tu frase de debería haber una prioridad nacional canaria. Pero es que eso es lo que salió la gente a pedir el 20A, que al final, que no puede ser que ayer... Estábamos hablándolo antes, que un desahucio de un currela canario, de una persona trabajadora canaria con un menor de 6 años, se va a la calle, y que aquí viene un alemán, o no hace falta ni que venga, jubilado, con no sé cuánto dinero en la cuenta, se traen y se compra 2 casas, y después viene además y viene a la atención sanitaria, que está genial, que sea universal y demás, pero hay mucha gente que ve que tiene una lista de espera de 2 años y dice, no, tengo una lista de espera de 2 años, ahí te estamos viendo que te colocaste ahí en la puerta, y cuando llegaron los policías se lo pensaron 2 veces si entraban o no, teniéndote a ti ahí en la puerta, Alberto. No, pues al final entraron por desgracia, pero eso, cuando nuestro concepto, o el concepto que yo tengo de prioridad nacional, es que no me da la gana de regalárselo a los fascistas, es que no me da la gana, no es un concepto... ¿Debe haber una prioridad nacional canaria, como dice Alberto? No, yo creo que no, y no es lo mismo excluir a una persona que tiene un poder adquisitivo, además, comparado con las rentas que hay en Canarias, mucho mayor que las nuestras, como puede ser un alemán, mismamente como ha dicho Alberto, que excluir a muchísima gente, miles de familias que hay en un registro de demandantes de vivienda pública, que son personas vulnerables. A mí lo de los 12 años me indigna, y me indigna porque miren, en la década de los 80 se finalizaron en esta comunidad autónoma 23.000 viviendas públicas. En el del año 2021, que es el último registro hasta la actualidad, 208. 208. Pablo Rodríguez defiende esto del arraigo de la residencia de 12 años. Vamos a verlo. Garantizar el arraigo y, en definitiva, que la vivienda pública en Canarias sea para los que aquí viven, para los canarios y las canarios que viven en el archipiélago. A Yanire le indigna esto del arraigo de 12 años. ¿Y a Ángeles? A mí lo que me indigna es lo de la prioridad nacional. O sea, prioridad nacional es puro fascismo, solamente el término. Respecto a los 12 años, bueno, es que hay una casuística ahí que a lo mejor no cumple los 12 años, pero deberías tener derecho a la vivienda, ¿no? Personas en situación de vulnerables, ¿no? Y después te pregunto, Alberto, dices a un canario, bueno, y si es un inmigrante que está viviendo aquí, si lo desahucian, entonces eso está bien, porque tú dices, prioridad al canario para que no lo desahucien. No, eso no pongan palabras en mí. No, te estoy preguntando. Yo no soy el que reparto carne de canario o quién es canario y quién es no canario. Yo lo que estoy diciendo es que aquí somos 2.200.000 personas que ya residimos aquí. Y que tenemos derecho a tener una vivienda digna. Pero Alberto, sobre lo que decías, Jorge, antes de que esto es insoportable, de 20.000 personas nuevas cada año. Por supuesto que es insoportable, claro. Pero si tú miras los datos de Euskadi, que es una comunidad como nosotros con 2 millones de habitantes y llevan los últimos 50 años con los mismos 2 millones de habitantes, y coges los datos de Canarias y ves que hace 50 años en Canarias éramos 1 millón y ahora somos 2 millones, hay 700.000 personas
que no nacieron en Canarias aquí. Y- Nosotros somos pero un pueblo, claro, Alberto, nosotros somos un pueblo solidario. ¿Y cómo paramos esto? Pero esto tiene un límite Es inasumible porque no hemos adaptado nuestras infraestructuras, porque no tenemos un parque público de vivienda, claro, por eso Yanira, pero es que esto no porque tiene hay que ver con una el pueblo. dejación total de la administración pública. Evidentemente, y por eso salió la gente a la calle a decir, al final la gente lo que estaba diciendo con los carteles decía, ya no tengo vecinos, solo tengo turistas, no puedo alquilar nada, me tengo que ir de aquí. Al final, en la práctica no estaban pidiendo prioridad nacional Canarias. Por supuesto que la estaban pidiendo. No nos podemos regalar vestiduras. Un momentín, la gente no salió a la calle, salieron 30.000 personas, 20 o 30.000. Bueno, pues estuvimos en el mismo sitio, la gente son 2.200.000, ¿vale? Sí, bien. por supuesto. La gente vota cada 4 años y elige un parlamento. Y donde se deben tomar las decisiones para cambiar el destino de Canarias es en el parlamento. Porque si las queremos cambiar en la calle, entonces salimos todos y aquí se monta un panderón de cojones. La manifestación es un derecho democrático, pero luego se tiene que ver en las urnas. No, pero el porque problema es- porque lo que no se puede es decir yo represento al Por pueblo. eso nosotros no presentamos Lo que no las se, elecciones. Alberto, lo que no se puede decir yo represento al pueblo canario y luego resulta que no tiene ningún diputado. Eso es Luego hay que cumplir, luego hay que cumplir con los programas. Perdón, sigo. Porque ahí está la Sigo. confianza. Acabas de citar el ejemplo del País Vasco. Pero no cites el ejemplo del País Vasco, cita el ejemplo de la tercera comunidad más rica de España, Baleares. Baleares tiene 3.000 kilómetros cuadrados, Canarias tiene 7.500. Baleares tiene 16 millones de turistas, Canarias 18. Baleares tiene un PIB de 46.000 millones de euros, Canarias 60.000 millones. Baleares es la tercera más rica, Canarias es la más pobre. ¿Sabes por qué? Porque tenemos 2.200.000 habitantes y ellos tienen 1.200.000. El problema de Canarias es que ya no cabemos aquí dentro y que la riqueza, por mucho que la reparta, no llega. ¿Por qué no llega? Porque somos demasiados y cada año 20.000 más. Y nadie en el Parlamento de Canarias es capaz de decir... Pero ojo, que Yanire decía que no es problema de capacidad, sino de infraestructuras. No nos hemos adaptado, evidentemente, también tenemos unos límites territoriales. Claro, Eso es así, que somos islas, físicos. somos islas, tampoco puede ser infinito, pero podríamos haber adaptado nuestras infraestructuras y no tendríamos el sistema, por ejemplo, sanitario, por ejemplo, educativo, tensionado como lo tenemos. No hubiera ocurrido. Pero lo de la una pregunta vivienda, que les hago, entrando supuesto. 20.000 personas cada año, 20.000 personas. ¿Tenemos capacidad de adelantarnos a las infraestructuras que necesita esa población? No, ya no. Claro que no. Pero no podemos culpar a las personas migrantes que ya están aquí. Habrá que culpar a una clase política que no ha hecho su trabajo durante décadas en Canarias. Y que no pongamos, vamos a ver, y que no, No pongamos señalar a los el foco, migrantes. y que no pongamos el foco que yo a lo largo de la semana digo, voy a ver los datos del listado, o sea, ¿sabe cuántos personas, por ejemplo, en la imagen que tiene la gente, no, porque vienen de fuera de las casas, porque le dan la ayuda y demás, ¿sabe cuántos senegaleses hay en Canarias? Por ejemplo, por poner una nacionalidad, hay 4.000. Hay 4.000. Hay 4.000. ¿Saben cuántos? El foco, Alberto, tienes razón. El foco está en los cayucos, pero la gente viene en aviones. 360.000 europeos. 360.000 europeos que hay aquí. O sea, y esto no tiene que ver con el color de la piel, no tiene que ver con el hecho que hayan nacido. Esto es una cuestión científica, es una cuestión de capacidad. Lo que pasa es que aquí, las islas son Alberto. limitadas. Aquí no, o sea, no hay agua potable suficiente para todo el mundo, no hay infraestructura para todo el mundo, no tenemos capacidad de gestionar los residuos de toda esa gente. Y por supuesto no tenemos la capacidad, y lo decía Yanire, y es verdad, porque al final lo primero que deberíamos haber hecho antes de hablar de esto es decir que es un debate fake. ¿Y por qué es un debate fake? Porque se está hablando del arraigo, que si 12 años, que si para arriba, para abajo, que si me gusta más, que si me gusta menos, y la realidad es que es una tontería tener este debate porque no hay vivienda pública a la que acceder. Oye, déjame tampoco hay donde que construir. vuelva, déjame Alberto que vuelva con Marta, después si quieres dices algo más, que veo que tienes ganas de hablar de este tema. Sí, pero... ¿Ayudaría en algo, Marta, limitar la compra de viviendas a los extranjeros? Bueno, es la propuesta que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Canarias y les voy a dar cifras porque estaban mencionando esa compra por parte de extranjeros y lo vamos a ver. Tomamos de referencia el 2025, fue el último año del que se dispone de datos. Ese año el 35% de las viviendas que se vendieron en Canarias cayeron en manos de extranjeros, esto es casi 4 de cada 10, mientras que la media del Estado fueron un 18% de ellas.
Podemos hacer también una distinción entre extranjeros residentes y no residentes, porque los residentes compraron en torno al 62% de ellas, lo vamos a ver enseguida también en imagen, ahí lo tienen, mientras que los no residentes en nuestro archipiélago adquirieron un 37% de esas viviendas que cayeron en manos de extranjeros. Todo esto pues tiene una serie de repercusiones. Hemos preguntado a la ciudadanía porque también hay cifras absolutas, no solo porcentaje, sino también cifras absolutas. En una década, casi 90.000 viviendas que se vendieron en Canarias fueron a manos de extranjeros y 2022 fue el año récord con casi 12.000 viviendas en manos de extranjeros. Vamos a ver qué opina la ciudadanía. Hemos salido a la calle para conocer qué opinan de esa propuesta del Gobierno de Canarias. Se le pone fácil a los extranjeros que tienen dinero y a las personas que vivimos aquí, que curramos aquí y que todos no vamos a poder tener acceso a una vivienda digna. Vamos a estar hasta los 40 compartiendo pisos. A día de hoy está muy complicado, Al fin y al cabo, alquilar solo ya prácticamente es imposible. Yo, por ejemplo, llevo un año cotizado. Yo no puedo permitirme, por ejemplo, ni alquilar, ni comprar, ni hacer nada ahora mismo. Está difícil la cosa. No hay vivienda para los canarios, porque no hay para comprar, y va a haber para los extranjeros que vengan de fuera. Los pisos de alquiler no hay tampoco, están carísimos. Un alquiler, hoy en día, 1.000 y pico euros. ¿Quién puede pagar eso? Bueno, esta semana ha sido noticia también que el Gobierno de Canarias ha aprobado el decreto para la hipoteca joven canaria con el objetivo pues de tratar de favorecer la emancipación de los jóvenes o no tan jóvenes, porque es para menores de 40. Jorge, ¿esto de limitar la compra de los extranjeros ayudaría? Pues probablemente, pero yo creo que los extranjeros están comprando viviendas que están en otra liga. O sea, son viviendas de 1,5 millones, 2 millones de euros que están en zonas turísticas. Salvo que estén hablando ustedes de los extranjeros que no son extranjeros, porque son comunitarios. Sí, y los comunitarios en Canarias no son extranjeros, de igual manera que no es extranjero un tipo de Madrid, un tipo de Córdoba. Es decir, pero el problema de empezar a hablar de extranjero como Camus es que nos lleva a definir qué es un extranjero y qué no. Y yo creo que lo que tenemos que hablar es, depende del concepto que tengas de tu país. Voy a ir rapidito porque tenemos poco tiempo. Ángeles, ¿ayuda en algo esta propuesta o no? Yo creo que lo que ayudaría es que los canarios tuvieran un sueldo decente acorde con el coste de la vida, ¿no? Y después que hubiera viviendas, ¿no? Mucho tendría que subir, Alberto, para comprar las casas que estamos viendo. Claro, es que es una cuestión de con qué salarios, que evidentemente tienen que subir los salarios, pero que es una cuestión de protección a un colectivo vulnerable. ¿Y saben cuál es el colectivo vulnerable? Es que no me voy a bajar del burro ese, aunque no estamos acostumbrados a decirlo. Aquí el colectivo vulnerable es la población residente canaria, frente a gente que viene de fuera con un poder adquisitivo mucho mayor y que lo que dice Jorge, que compra villa de lujo, pero también compra cualquier piso y te lo plancha en Airbnb, y eso hace que la población canaria no tenga acceso. Entonces, vemos normal la discriminación positiva con respecto a víctimas de violencia, a personas con discapacidad, etcétera, y en esto no somos capaces de ver. A lo mejor es que tenemos un poco, como decía Manolo Alemán, la conciencia negra. No, pero tú mismo lo decías. ¿Quién da el carnet de canario? ¿Qué es un canario? ¿Qué es un residente canario, Alberto? Los que viven aquí, Maya. Los que viven aquí. Y ¿pero los que viven aquí desde cuándo? ¿A partir de qué momento son canarios los que viven aquí? Porque ¿cuándo decimos? Ya, a partir de hoy, del que venga mañana ya no es canario. A partir del momento, hasta que aquí no se legisle una ley de residencia, van a ser todos los que pero la cuestión es cuántos en algún momento hay que parar. La cuestión es cuántos años de arraigo. El arraigo ya se solicita, por ejemplo, para acceder al ingreso mínimo vital, 1 año. A una pensión no contributiva, mínimo 2 años antes de la solicitud. Ya se solicita. La cuestión es cuánto. Y hay un debate jurídico, y esto puede acabar en los tribunales, porque hay un concepto que se llama desproporción, que puede limitar derechos. Sí, claro, y incluso la propia población de aquí que es precariedad, por supuesto. A ver qué les parece esta propuesta. No se la cuelan a nadie. Alberto, a ver qué les parece esta propuesta que hacen desde el sindicato de inquilinas. Escuchen. La prioridad tiene que estar en las personas que tengan mayor necesidad para ello, ¿no? Que tenga que estar empadronada una persona 5 años en el mismo municipio cuando la inestabilidad laboral, ¿no?, muchas veces nos hace tener que movernos kilómetros. Esa medida, pues, parece que tendrían que revisarla. Cuando la propia ley de vivienda canaria del 2003 tiene mecanismos para poder intervenir sobre la vivienda, en este caso sobre la vivienda vacía, que en Canarias hay 211.000 viviendas vacías, llegando incluso a poder expropiarlas. No estarán en buenas condiciones, pero bueno,
habría que inspeccionar, que puede hacerlo el gobierno de Canarias y llegar incluso a expropiarnos. Bueno, Javier, que lo han visto con esas gafas y con esa gorra, nos ha pedido salir así, incluso que no le pongamos el apellido porque dice que tiene miedo a represalias y por amenazas que ha sufrido. ¿Ustedes cómo ven esto de expropiar casas abandonadas, Ángeles? ¿Cuántas casas hay abandonadas susceptibles de ser expropiadas? Porque claro, a lo mejor después nos damos cuenta que a lo mejor el número tampoco soluciona, ¿no? Y a quien se lo expropia, ¿no? Es distinto expropiar a una persona que tiene una vivienda y que a expropiar a una empresa que tiene no sé cuántas y que no las explota, ¿no? ¿Es esto una solución? ¿Propiar viviendas abandonadas? Obviamente no. Es decir, vamos a ver, depende de qué modelo de sociedad creas. Yo creo en el derecho a la propiedad, que es un elemento básico de la sociedad. Una familia que ha ahorrado, que ha invertido en ladrillo porque piensa que el ladrillo es fiable, que tiene 2, 3, 4 casas y que 4 son muchas, pero... pero hay mucha gente que ha invertido en gente no modesta, gente muy tal, que alquila las casas y tiene una renta, ¿no? Un pisito, por ejemplo, para complementar la pensión. Y vive de esa renta, sí. Gente que compró un piso en La Laguna o en Las Palmas para que sus hijos estudiaran en las universidades. Es decir, y tú, porque ese piso está ahora vacío, vas y se los expropias. Dispara. Primero, creo que en el derecho a la propiedad. Uno. Sí, parece que va a ir el gobierno a expropiar todo. Si ustedes quieren que podemos mandar un mensaje al mundo. En Canarias hacemos viviendas gratis y se la damos al que lo necesite porque sea vulnerable y da igual que lleve aquí 5 minutos. Pues prepárense, porque lo podemos anunciar y ponemos en los aeropuertos una ventanilla y dando tickets porque va a venir todo el mundo de todos sitios. Alberto, expropiar casas abandonadas. Pero es que claro, es que la casita que estamos poniendo no es la realidad. Aquí hay grandes tenedores de viviendas. ¿Cuántas viviendas tiene la Caixa, por ejemplo, en Canarias? ¿Cuánto tienen los fondos de inversión? ¿Cuánto tienen los fondos buitres? ¿Cuánto no hay pongo una determinada cantidad de mis inmuebles en el mercado de alquiler para inflar los precios, subirlos muy por encima de lo que realmente vale y me quedo con las otras vacías para especular? Contra eso tienen que actuar y la expropiación es el último peldaño. Pero es que la realidad es que no sea el último peldaño, es que no se hace el primero. Vamos a subirle el IBI. Porque construir no, ¿verdad? Pero ¿cuándo nos va a entrar? Pero Alberto, ¿cuándo nos va a entrar en la cabeza? ¿Cuándo vamos a parar? ¿Qué pasa cuando en el mercado no hay papa? Cuando tengamos 8 millones de habitantes. Pero escúchame, pero si en lo de la ley de residencia, la ley de residencia estoy de acuerdo contigo. Pero lo que no se puede hacer es el hecho de por gusto. Entre otras cosas porque no te conviene. Sí, es decir, a los que son más altos les cortamos las piernas. Y para que todos seamos iguales. No, mi hijo, no. Hay gente que curra más, que gana más y que compra más. No, ¿cómo que sí? O sea, que no? el pibe de ayer de la Cuesta... No, es verdad. Es que el pibe de ayer de la Cuesta, trabajando la construcción, echándole más horas que el carajo a la construcción con una menor de 6 años, ese no tendría que tener... No se merece, y no ocurre y no se merece... Tendría que tener una casa de promoción pública hecha por las administraciones públicas. Porque ¿qué tiene que vivir? En mi casa, tendría que tener miles de viviendas de propiedad en Canarias, los poderes públicos tienen que decir, usted no puede tener miles de viviendas vacías mientras la gente no tiene casa y hay que intervenir. Que las compren las administraciones. Alberto, ¿cuánto el Parlamento de Canarias necesitaba despachos para los diputados? ¿Sabes cuánto tardó en comprar un edificio que estaba en la acera del frente? 5 minutos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pero bueno, que los poderes públicos no estás diciendo eso, estás diciendo que si yo tengo 40 pisos, me mamen 20. ¿Por qué? Si me los he ganado currando. 40 pisos no se mama currando nadie. Nadie. Eso, tú no me conoces a mí trabajando. Tú no me conoces trabajando. Yo trabajo mucho. Sí que trabaja. Por dime dónde trabaja. Porque ella hablaba de los salarios, pues tendrá un buen salario. Igual 40 o igual 2. Mira, a mí esa historia de que es que la culpa... Nadie está diciendo que le expropien un apartamento a una familia trabajadora que tiene un apartamento en el sur que se nos todavía. Claro que no. Está poniendo eso sobre la mesa, a los bancos. Pero Alberto, ¿de qué me estás hablando? Si el gobierno se quedó con la Sareb. ¿La Sareb qué es? Todas las viviendas que estaban en manos de las cajas ¿Y qué hemos pedido? ¿Que la saque al mercado? Claro. Pero, somos muy hipócritas, Jorge. Somos muy hipócritas.
Resulta que se van a hacer unos trenes en estas islas. En Gran Canaria se van a expropiar 500 parcelas. 500 parcelas. Algunas ya está constatado. Algunas con viviendas habitadas, porque todos en esta mesa sabemos el problema de autoconstrucción que hemos tenido en esta comunidad autónoma. Y para hacer un tren sí expropiamos. Ahora, hay viviendas vacías que no se están usando para absolutamente nada, que están abandonadas y que se pueden rehabilitar, y esas no las podemos expropiar. A ver, los canarios opinan sobre esto. Vamos a verlo. Sí, con matices, exacto. Con matices. En llegar a acuerdos primero con la familia. Que no se puede llegar, pues entonces llegar a expropiarla, porque eso es interés de la ciudadanía. Nosotros tenemos unos derechos. Es una vivienda digna, ¿entiendes? Para todas aquellas personas que lo necesitan. Bajo ningún concepto. Creo que no. Creo que el expropiar es una de las maneras que no veo bajo ningún concepto. Porque al final, como te digo, hay mucha gente que tiene muchas viviendas y tiene un patrimonio grande, pero hay gente trabajadora que a lo largo de su vida ha trabajado, tiene varias viviendas, a lo mejor por el miedo de las ocupaciones ahora mismo no las tienen alquiladas. Bueno, aunque los veo animados con este tema, bueno, están cogiendo el mejor tono de la noche ahí con este tema, les invito a cambiar de asunto y a dedicar unos minutitos, ahora que estamos a pocos días de celebrar el Día de Canarias, vamos a dedicar un ratito a ver si estamos perdiendo la forma de hablar los canarios, que hemos escuchado, pues, por ejemplo, eso de ustedes vais, ¿no? Sí, sí. ¿Lo estamos perdiendo? Sí, completamente. Bueno, pues vamos a saludar de nuevo a nuestra compañera Marta, que ya está aquí preparada, y vamos efectivamente, Marta, a repasar pues esas cuestiones que estamos perdiendo por el camino, que son identidad nuestra y forma de hablar nuestra, ¿no? Bueno, hay una institución, en este caso el Cabildo de Gran Canaria, que lanzaba estos días un vídeo preguntando, ¿ustedes o vosotros? Mira que tenemos palabras que nos identifican. Nuestra manera de decir las cosas. Pero ninguna tanto como ustedes. Ustedes, no vosotros. Vosotros. No suena natural. Ustedes. Algunos dicen que es antiguo y no tiene prestigio. ¿Qué sabrán? El ustedes marca la línea de quiénes somos. Lo usamos por respeto, pero también por identidad y memoria. Y si lo perdemos, no perdemos una simple palabra. Si lo perdemos, renunciamos a nuestra isla. Una isla que es la nuestra, que es la de ustedes. Bueno, ¿ustedes o vosotros? Lanzó esa pregunta a la mesa, la contestan si quieren ahora. Bueno. Hombre, Humberto Hernández dice, el catedrático de lengua, dice que mucha gente ha empezado a utilizar el vosotros porque se piensa que es una forma más elevada de hablar, utilizando el vosotros, ¿no? Antiguamente, cuando un canario... Porque antiguamente los canarios, y digo antiguamente, estoy hablando de 40, 50 años, ¿no? En los pueblos, cuando un canario quería darse lustre, ¿no? Metía el vosotros, además indebidamente, porque lo metía en una construcción canaria. Vosotros están. Sí, lo metía indebidamente, porque daba como prestigio, ¿no? Hablar así. Pues eso ha ido más, Jorge. Yo creo, yo ya no creo que sea no creo que nos estemos volviendo peninsuleros en el sentido de porque no hay cosa peor que lo que llamamos aquí en Canarias godo, no hay cosa peor que un peninsulero. Yo lo que creo es que los jóvenes hoy comparten una cultura común en las redes, en las comunicaciones, y están permanentemente hablando el mismo lenguaje. Date cuenta que en mi época muy poquita gente hablaba inglés. Hoy casi todos los pibes hablan inglés, porque Alberto dice que sí, que lo estamos perdiendo. Marta. Eso te iba a decir, Jorge, que se ve mucho en redes sociales ahora el uso ese del vosotros. Hay más casos, porque en el caso del antivirus, con el crucero del antivirus, tuvimos, digamos, el ejemplo más reciente de que en la península, pues parece mentira, pero existe poco conocimiento de nuestra geografía, incluso de nuestras particularidades. Oímos, por ejemplo, eso del puerto de La Granadilla. Vimos que se confundía Las Palmas de Gran Canaria con Palma de Mallorca, y así sucesivamente, con varios casos que resumía con mucha retranca nuestro compañero periodista de Cadena SER, Javi Rodríguez. Esto de aquí es una granadilla. Esto de aquí es el municipio de Granadilla de Abona, que da nombre al puerto de Granadilla y no al puerto de La Granadilla. Esta es la presidenta del Cabildo de Tenerife, no la alcaldesa de Tenerife. No existe la alcaldesa de Tenerife porque Tenerife no es un municipio. Es una isla que tiene 31 municipios y casi 1 millón de habitantes.
Este señor sí es el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que es la capital de Tenerife. Esto de aquí es la provincia de Las Palmas, que comprende 4 islas: La Graciosa, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Y esto otro es Las Palmas de Gran Canaria, que es la capital de la isla de Gran Canaria. Y esta es La Palma, la isla bonita, la isla del volcán. Y ninguna de ellas tiene relación con Palma de Mallorca, salvo que están rodeadas por agua. Bueno, desde aquí un besito para Javi. También ha generado cierto malestar en estos días que ante un acontecimiento tan importante como la próxima visita del Papa, pues el lema que se ha escogido para todo el país es este: alzad la mirada. Alzad la mirada, que como saben, pues no es una forma que digamos usemos aquí en Canarias. Hay quien dice, ¿por qué no se ha adaptado a nuestra manera de hablar? Por ejemplo, lo ha hecho Cataluña, vamos a verlo. Ellos ya han adaptado esa campaña, lo ven ahí en catalán, también lo han puesto incluso en inglés. No sabemos si son más papistas que el Papa o si nosotros tendríamos que imitarles alguna... Creo que alguna diócesis lo ha hecho, pero no es oficial. No sé qué opinan ustedes. ¿Creen que se debe adaptar, no? ¿Que es ir demasiado Yo lejos? quiero retomar con Alberto aquí, porque Alberto dice que sí, que lo estamos perdiendo. ¿Nos encanta una abogada entonces, Alberto, o qué? Sin duda, esto tiene que ver mucho con endofobia, tiene que ver con la globalización, con el uso de más, pero tiene que ver también con endofobia, con lo que decía ahora, con creer que lo de fuera es mejor, con no valorarnos a nosotros mismos. Y es un proceso difícil de revertir, y también tiene que ver con el incremento poblacional y demográfico que estamos hablando. Son muchos factores que se tienen en cuenta, y esto es un patrimonio, esto es patrimonio nuestro canario, patrimonio canario y patrimonio de la humanidad, un patrimonio cultural y es un patrimonio a defender. Y yo lo digo con todo el dolor de mi alma, yo lo veo hasta en los chiquillos, que ya no dicen cogida, ya dicen pilla, ya no dicen pastilla de goma o golosina, ya te dicen gominola, te lo dicen. Y tú le dices pírdula, que es pírdula, y ni siquiera le suena que es pírdula. Pero bueno, al final son chiquillos y chiquillas. El problema son las instituciones públicas, que si esas cosas ocurren porque se socializa a través de las redes sociales, que es YouTube, no sé qué, no sé cuánto. Y lo del Papa Alberto, nos vamos a gastar una millonada los canarios, que se van a dar subvenciones a los obispados. Ya podían haber adaptado el lema, ¿eh? Bueno, cuanto menos, lo que menos, ¿no? Porque es que ni siquiera se pone en valor el canario. ¿Sabes quién está haciendo mucho a favor de nuestra forma, de nuestro dialecto? El cantante Quevedo. El cantante Quevedo está haciendo mucho a favor de nuestro dialecto. Y hay una cuestión que quiero yo, en Gran Canaria hemos perdido una cosa que a mí personalmente me produjo mucho dolor en su momento, y mucha gente, ¿no? El beso. Nosotros siempre nos saludábamos toda la vida con un beso. Pues desde hace unos años para acá nos damos 2 besos. ¿Por qué? Porque se ha venido imponiendo. Pero es la globalización, es la evolución. Mira, durante mucho tiempo me negué. Pero retirabas la cara y entonces quedabas mal, ¿no? Porque tú ibas a dar un beso, te iban a dar 2 y te quedabas. ¿Cuántos besos das? Yo ya ninguno. Ya no tal y como está el patio. Ya te de broma. Y todo eso, como ya dije antes, no le regalemos el término a los del odio. Todo esto son prioridades. Eso es prioridad nacional. Darle 2 besos a Alberto tiene mérito, llegar ahí arriba. Pero es verdad que se hacía. Es verdad que se hacía, y hasta eso se ha perdido. Hay un montón de cosas, y hay que transmitirle a la gente, decir, el español es un idioma que hablan cientos de millones de personas en el planeta, pero el castellano lo hablan en un sitio muy reducido, y el canario está al mismo nivel que el castellano, igual que la variante chilena, igual que la caribeña, igual que el andaluz, etcétera. Sentirnos orgullosos de cómo hablamos la variedad del español. Y no solo el 30 de mayo. Y no solo el 30 de mayo. Muchas gracias por venir hoy como invitado especial a La Retranca. Espero haber ¿Cómo has visto el nivel de retranca? Más o menos, ¿no? Con Zapatero es que, claro, como tengo que cuidar un poco lo que digo, porque como el PSOE son rápidos para llevarme un jugado. Me estoy oliendo un pacto ahí, ¿eh? Gracias, Alberto. Yanire, muchas gracias también. Ángeles, un placer. Jorge, muchas gracias. ¿No hay de qué? Piensas de lo de los besos. De gracias nada, yo ahora recojo el sobre, ya te lo estoy diciendo, ¿eh? Claro, para otro pisito más. Con 40 no que no te enteras, Alberto, así no te vas a comprar un chiringo. No, dime dónde trabajas. Con las imágenes que ha seleccionado nuestra compañera Marta. Bueno, una imagen que ha sido noticia esta semana es esa pasarela de la laguna del Padre Ancheta, con la que se pretende salvar o por lo menos mitigar los problemas del tráfico en esa zona de la ciudad de Los Adelantados. Pero claro, es un proyecto que ha generado mucho de qué hablar, incluso muchos comentarios y
y vídeos en redes, digámoslo así. Vamos a ver a Darío de Palante Producciones. Se confirma el cruce de pasarela en Canarias como modalidad deportiva y nos acaban de decir que tenemos el mejor tiempo, ¿no? Es un orgullo. Llevamos 4 años entrenando prácticamente lo que lleva la obra. Y bueno, les dejo aquí un resumen del recorrido y algunos consejos. Vamos, primera decisión no fácil, es rampa o escalera. Mira tú para esto, parece el monte del destino, ¿no? Y tirar de escaleras al final es tirar de gemelos, ¿no? Pero los míos no son ni hermanos, Pero ellos nos pegan. Está el público animando porque sabe que venimos, ¿no? Cuando Corona te vienes encontrando lo que viene siendo una rotonda, y dices tú, muchacho, si yo iba recto para allá porque no hiciste aquí se mandaron un banco para los más gandules, ¿no? No entra en nuestro esquema. Es verdad que falta avituallamiento, puestito de castaña o lo que viene siendo golosinas para coger resuello, no estaría mal, ¿no? Sí, hay quien está diciendo que por 3 pasarelas que tú te hagas te deberían de convalidar una... No sales de la Facultad de Biología, por ejemplo, te das 3 vueltitas ahí a la pasarela y ya tienes convalidado el gimnasio. Bueno, si tienes las castañas que propone Darío, yo creo que con un poquito de resuello, ¿no? Oye, desde luego, para retráncala de Darío, a ver si lo invitamos un día al programa. Claro que sí, desde aquí nuestra invitación. Bueno, nos vamos, nos despedimos un día más. Les agradecemos a todos que hayan seguido La Retranca aquí en Televisión Canaria, en la Radio de Canarias, que tengan una buena noche. El próximo jueves les esperamos a todos. Pásenlo Nos bien. vemos el próximo jueves. Muy buenas noches.